Pues vamos con la sesión número 2, el porqué de la revelación. Y pues la sesión número 1, la anterior, hablamos del anhelo de Dios. Y me gustaría preguntarles, no sé, algún comentario del video, si alguien pudo ver el video de este debate entre el cardenal Pell y Richard Dawkins. A ver, Fer, adelante. Bueno, gracias, muchas gracias. Yo voy a dar un punto de vista de una persona que los últimos 50 años ha estado en la apostasía, Sí, en grupos cuya finalidad es la destrucción de la Iglesia Católica, en pocas palabras. sí. Y entonces, cuando vi el video, me volví a acordar de mi época anticristiana. A Richard Dawkins yo lo admiraba mucho, incluso tenía yo aquí en la casa muchos de sus libros. Ujú. Y cuando lo vuelvo a escuchar, les voy a dar sinceramente mi opinión. Para mí, el debate lo volvió a ganar Richard Dawkins. Ajá. Es un hombre brillante, Brillante, genial, sí. tiene las respuestas a cada pregunta. En cambio, el cardenal titubea, no tiene las respuestas, prefiere hacerse el graciosito y no convence en nada. Antes, ya voy a acabar. Antes yo me hubiera burlado de esa situación, Sí. pero hoy, con 5 meses de un proceso de conversión, me preocupa. Ujú. Me preocupa porque cuando yo tenga que hablar con personas que creen que lo saben todo, ¿qué les voy a decir y cómo se los voy a decir? Me sentí Sí, como el cardenal y sí, eso hoy sí me preocupa. Y por eso es que estoy aquí con ustedes para empezar a retomar el hilo y aprender algo. Pero sí, definitivamente volver a escucharlo me vuelve a situar en la misma posición. Claro que ahora ya comprendo mejor muchas cosas sí. y pues eso es lo que yo quería compartir, ¿no? Muchas gracias, Fer, Gracias. por este comentario. No, y efectivamente, toda la parte, a ver, Richard Dawkins, pues es un cuate muy preparado, muy pensante, sabe su oficio, por supuesto. eh, la idea del video es, a ver, abrirnos el panorama, es decir, a ver, generarnos preguntas, no para dudar de la fe, sino justamente para lo que dices, ¿no? Ir encontrando respuestas, ¿no? Respuestas que nos ayuden, pues, a tener argumentos, tener firmeza, tener razón de lo que creemos, ¿no? Hay que acordarnos, ¿no? La teología no es racional, no es un producto, no es una elaboración de unos pensadores, expertos que se inventaron la teología, no es racional. Pero tampoco es irracional. O sea, no creemos en lo ilógico, en lo que no tiene sentido, en lo oscuro. Creemos en la luz, en la verdad. Pero la teología es racional. Y es justamente lo que queremos hacer aquí, ¿no? Entender esta ciencia de Dios y el por qué. Y en el tema del anhelo de Dios, la existencia de Dios, pues los argumentos, son ideas eh, que van teniendo relación unas a otras, no son evidentes, ¿no? Dios no es evidente, lo podemos intuir, lo podemos ver, requiere una apertura, una buena disposición, ¿no? De la persona. Y esos argumentos que convergen y que terminan teniendo, pues, lógica y sentido, pues son los que nos llevan a decir, oye, debe haber algo más. No puede ser que esta vida pues, sea simplemente un conjunto de elementos y que se acabe todo porque pues, vemos una serie de cosas. Pero bueno,
Sí, 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 hay que prepararnos indudablemente para pues, la lucha en la que estamos nosotros, nuestra familia y el mundo, ¿no? Los chavos tienen dudas, mucha gente tiene dudas, y los que no tienen creo que están peor. Alguien que no tenga dudas y que no le interese lo que tenga que ver con Dios, con la fe, con la iglesia, pues está en una situación súper, súper vulnerable, súper triste, y pues hay que ayudarles a que despierten, a que reaccionen para que pues empiecen a cuestionar las cosas con rectitud, ¿no? Si se nos mete pues una falta de rectitud, una cerrazón, una ceguera, pues sí, sí es difícil encontrar argumentos que nos lleven a pues, a creer en Dios o a ver a Dios detrás de nosotros. Pero bueno, vamos ahora a seguir con el segundo tema, el porqué de la revelación. Y la pregunta que les planteo para respondernos, hacernos y de tratar de respondernos es esta. ¿Por qué el silencio de Dios ante tanto mal, injusticias y crímenes en el mundo actual? Y pues abro el micrófono a alguien que pues, quiera comentar algo al respecto. A ver, ¿alguien más aparte de Fer? Fer, pues adelante. Ay, bueno, gracias, gracias. La Biblia está pletórica de citas en las que nos explican que Dios, que es el dueño de la creación, le Sí, otorgó al hombre el poder de la administración de la creación. sí, Todo, pues tú te encargas de administrar. Y ahí está el problema, sí, porque nos regaló el libre albedrío. Y Dios no va a intervenir en nuestro libre albedrío. Los grandes líderes de Occidente se han encargado de llevarnos a donde estamos. Y lo que nos pasa no es culpa de Dios, es culpa de nosotros por nuestro propio libre albedrío, cómo lo ejercemos. correcto, Es todo. correcto. Y muchas veces por la falta del ejercicio, ¿no? O sea, preferimos regalar nuestra libertad por una comodidad. ¿Para qué me complico la vida? ¿Para qué digo? ¿Para qué participo? Y esto es distinto de la prudencia. La prudencia es esa virtud que nos lleva a saber actuar de acuerdo a la recta razón y a veces a saber callar. Ahorita no digas nada, ahorita no actúes, no es el momento, pero lleva a actuar. La prudencia lleva a actuar. En cambio, ¿no? Cuando renunciamos a nuestra libertad, renunciamos a ese libre albedrío, ¿no? Pues dejamos que otros hagan y realmente los que terminan haciendo son personas que buscan pues, su propio beneficio, un bien momentáneo o un bien falso o temas pues, que no van de acuerdo con pues, la auténtica verdad y sobre todo lo que se ríe a Dios. Y pues sí, nos encontramos en una situación, sobre todo en Occidente, como veíamos, pues complicada, compleja, y sin embargo, también llena de esperanza, ¿eh? Llena de esperanza porque hay muchas luces. Y por otro lado, me adelanto un poco y tratando de responder esta pregunta, Dios ya habló. Si bien nos ha cedido a nosotros, al ser humano, la iniciativa, Dios ya habló. Lo que tenía que decir, ya lo dijo. El problema es que no lo escuchamos, no leemos, no escuchamos qué es lo que nos está diciendo y cuando lo leemos estamos distraídos o no profundizamos o no lo entendemos. Pues vamos a avanzar y a tratar de entender un poquito más qué Ya se fue pasa con la revelación. No, pues yo pensé que le ibas a guardar El, para el una ser reunión. humano, el ser Porque humano, nadie. Ya vamos a entrar. Sí, ya. Vamos, que ya tengo. Ya le hice WhatsApp. Nada más voy a dejar esto. ¿Qué hubo tú?
Bueno, el ser humano en el ser humano existe un deseo natural de alcanzar un conocimiento pleno de Dios, que no es capaz de conocer sin la ayuda de Dios. Ay, es parte de este misterio que nuevamente no es oscuro. Dios es abundancia de luz, pero nos ha dado libertad, por una parte, y además nos da su gracia. O sea, solo con el querer podemos, no, necesitamos también de la fe, de su ayuda. Pero naturalmente, ¿podemos conocer a Dios? Sí, 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 sí hay posibilidades de conocerlo con nuestra razón, ¿no? Se dan esos claroscuros que a fin de cuentas llevan a que el ser humano quiera, porque no somos robots. Dios podría perfectamente haber, pues ya, definido todo y que funciona como relojitos, pero pues no seríamos libres, seríamos otra cosa, no sé. Pero bueno, la realidad es que somos seres libres. Dios ha querido revelarse, es decir, manifestarse, que es lo que significa, bueno, literalmente revelar es quitar el velo, manifestarse, salir de su misterio que pues hacía que no conociéramos quién es y cómo es Él. Y pues ya ha hablado, ya se ha manifestado, de hecho se ha encarnado para decirnos cuál es el camino que tenemos para ser plenamente felices participando de su amor. Y la forma en que Dios ama es infinitamente. ¿No? Dios ama infinitamente. Bueno, y viene pues una pregunta, ¿sí? Si Dios ama infinitamente, ¿por qué están pasando estos males, estas situaciones? Ya lo veíamos. Dios en su sabiduría, incluso de los males, saca bienes. Y eso, si reflexionamos, si estudiamos, si conocemos muchas historias, nos damos cuenta de que así es. Hay un libro chiquito, muy bueno, que se llama Morir en Sábado, que narra la muerte de 5 niños. Yo cuando leí ese libro lloré, lloro poco, pero ahí lloraba, o sea, pero impresionante. Y dice, ¿y por qué Dios permite que se mueran? Bueno, es que salen de esa muerte tantos bienes que es parte de ese misterio, ¿no? De esa sabiduría que va más allá simplemente de la salud. Dios está más allá de la salud y hay una salud plena eh, que es salvación justamente, no solamente la salud física. Dice San Pablo, ni ojo vio, ni oído oyó, ni pasó por el corazón del hombre las cosas que Dios preparó para los que le aman. En la primera carta a los Corintios. Y esto nos debe llenar de esperanza. El premio es enorme. Y cuando el premio es muy grande, el esfuerzo que hay que poner, pues es grande también. No es gratis, ¿no? Implica que con nuestra libertad lo queramos y luchemos por conseguirlo. Cualquier proyecto valioso, grande, humano, formar una familia, el matrimonio, un proyecto profesional, sacar adelante una empresa, estudiar una maestría, sacar adelante la escuela, pues tener contactos importantes, todo implica lucha, esfuerzo, ¿no? Y cuando uno sube una montaña, pues es un esfuerzo enorme, dices, ¿qué hago aquí subiendo esta montaña? Pero cuando llegas a la cumbre y dices, lo logré, y ves la vista, ¿no? Y tienes esa satisfacción de haber llegado, dices, valió la pena, por supuesto. Bueno, Dios lo que nos tiene preparado es algo tan maravilloso que vale la pena el esfuerzo, ¿no? Por conseguir. Bueno, vamos a ver este tema, la revelación, este primer punto, en la historia de la salvación, cómo Dios a lo largo de la historia del ser humano se ha ido manifestando. Dice el Papa Benedicto, la revelación es la realización de las aspiraciones más profundas de aquel deseo de infinito y de plenitud que alberga en lo íntimo del ser, el ser humano.
y lo abre a una felicidad no momentánea y limitada, sino eterna. Eso que hay en nuestro interior, y cuando realmente logramos encontrar en nuestro corazón, entrar en nuestro corazón, pues descubrimos también, y es otro motivo de credibilidad, descubrimos esas ansias de infinito, esas ansias de perpetuarnos, ¿no? Esas ansias de seguir. Pues ahí viene tanto el querer, pues la generación en un hijo, ¿no? Como decir, oye, pues quiero dejar un legado, ¿qué le voy a dejar a los demás? ¿No? La idea de la muerte, pues choca un poco a la razón. ¿Y cómo que se acaba aquí? Claro que choca porque la muerte, esa separación del alma y del espíritu, del alma y del cuerpo, no es natural al ser humano, ¿no? Lo natural del ser humano es que sigamos viviendo y así sucederá. Seguiremos viviendo en cuerpo y alma. Después de esta muerte vendrá la resurrección. Pero bueno, ya hablaremos de eso, ¿no? Pero esas ansias de bien, de verdad, de bondad, ¿no? De respeto, ¿no? De justicia, de paz, ¿no? Que están en nuestro corazón, que a veces un poquito ocultas, ¿no? También dan razón de estas verdades. Ahora, Dios toma la iniciativa. Y este es un punto importante para hablar del cristianismo, del judeocristianismo, ¿no? En la religión judía y en la religión cristiana, ¿no? La gran diferencia con el resto de las religiones es que en las demás religiones, islam, budismo, las religiones animistas, confucianismo, shintoísmo, todo, hinduismo, todo lo que quieran, es el hombre que se esfuerza por acercarse a Dios, a la divinidad, a algo que está más allá. En cambio, en la revelación judeocristiana, Dios es el que nos ha buscado. Dios es el que dio el primer paso. Se ha manifestado, nos ha hablado y ha tomado la iniciativa e interviene en la historia a través de determinados acontecimientos, como la llamada de Abraham a la fe. Dios le habla, salte de tu tierra y vete. Y le empieza a hablar y Abraham cree, Abraham hace caso. También pues, se manifiesta en la liberación de los israelitas de Egipto y muchas otras manifestaciones en donde Dios nos habla. En concreto, a algunas personas, como veremos un momento, pero pues, nos está hablando a todos. Y ordena esos hechos para que expresen la salvación que desea dar a los hombres. Es decir, a lo largo de esta historia de la salvación, que es la historia humana, nos va preparando para que captemos ese mensaje. La historia de la salvación está en buena parte narrada en el Antiguo Testamento. En los libros iniciales, especialmente Génesis y Éxodo, pues está esa llamada, la historia pues de la creación del ser humano, los primeros padres, Adán y Eva, y pues, luego todo el desarrollo del género humano, la caída, ¿no? Cómo se levanta la promesa de Dios y propiamente el inicio de la historia de la salvación que se da con Abraham, que es nuestro padre en la fe, el padre en la fe de los judíos y de los cristianos, y también los musulmanes, ellos también lo reconocen como pues, el origen de su fe. También viene narrada en los libros históricos del Antiguo Testamento, el libro de Josué, los dos libros de Samuel, los dos libros de los Reyes principalmente, pues ahí viene narrada también esta historia, ¿no? Dios cómo se va manifestando, ¿no? A los profetas, a los reyes, al pueblo, por medio de palabras, por medio de prodigios, por medio de acontecimientos, ¿no? En donde va dándose a conocer y pidiendo qué es lo que y el culmen de la revelación se da con la encarnación, en donde ya no solamente habla a través de otros o de acontecimientos, sino que él mismo entra en la historia.
se hace protagonista para guiar y reconducir a los hombres, a los seres humanos, al Padre, a Dios Padre. Con su predicación, sus milagros, su pasión, muerte y resurrección, pues va transmitiéndonos esa palabra. Él es la palabra de Dios, Él es la imagen perfecta del Padre. Y aquí también podemos hacer un paréntesis, que ya lo tocaremos en otros momentos, ¿no? Lo que se desconfigura o se pierde con el pecado original de nuestros pecados es justamente la imagen de Dios. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esa imagen de Dios pues queda como borrosa. El que es la imagen perfecta de Dios, que es el Hijo, viene a restaurar esa imagen. Y el modelo que encontramos ahora y es el camino, es la verdad y la vida, para reencontrarnos con Dios, con el Padre, es justamente Jesucristo por el Espíritu. El envío del Espíritu Santo nos da justamente las condiciones necesarias para encontrar ese camino que es Cristo, que nos lleva al Padre, es decir, la plenitud con Dios. Dios pensó en crearnos, nos contempló con ojos de Padre y nos destinó a ser hijos suyos. Ya en la creación del ser humano había algo fantástico, impresionante. Bueno, en esta nueva recreación que es la redención, encarnación, pasión, muerte, resurrección de Jesucristo, llegamos a una condición inimaginable. Ya no solamente criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios, sino que ahora estamos renovados, recreados para ser hijos de Dios. Y esto es un tema que cuando lo profundizamos y lo entendemos, pues nos llena de seguridad, de esperanza. Un padre quiere lo mejor para su hijo, y por eso nos pide y nos exige y quiere sacar lo mejor de nosotros. Santa Teresa de Jesús, que pues estuvo muy cerca de Dios cuando se lee el libro de su vida, pues es una mujer que fue es una gran emprendedora, una gran reformadora, una gran fundadora, eh, hizo muchísimas cosas, además era una mujer alegre, pero sufrió mucho. Y en algunos momentos se quejaba con Dios y decía, oye, pues ya párale, ¿no? ¿No? Y Dios le responde, ¿no? Entonces decía, oye, ya, o sea, no me trates así. Y decía, es que yo así trato a mis amigos. Y Santa Teresa le respondía, pues con razón tienes tan pocos, ¿no? Pues sí, Dios nos trata porque quiere lo mejor para nosotros, pero cuando captamos esto, que está el amor de Dios metido en nosotros, pues nos llenamos de ilusión. Nuestra raíz última se encuentra, o sea, la raíz de donde encontramos esa savia, ese alimento, se encuentra escondida en el misterio de Dios. Y perdón que insista, misterio no lo tomemos como algo oscuro, como algo ilógico. Es algo tan luminoso que no alcanzamos a ver, pero es abundancia de luz. Y en la medida en que vamos conociendo, profundizando en esos misterios, vamos aclarándonos y vamos captando, no me gustaría decir entendiendo, porque no lo entendemos nunca plenamente, porque pues, es Dios, pero vamos captando, nuestra vista se va acomodando, ajustando, la pupila pues se va dilatando un poquito, ¿no? Y empezamos a captar esa maravilla de la luz de Dios, del mensaje de Dios. Bueno, la gran revelación que viene con Jesucristo es que Dios es un Dios personal. Hay una relación de persona a persona. Bueno, Dios no solamente es una persona, son tres personas, ¿no? Y ahí está el Dios uno y trino. Es un Dios personal y es un Dios trino. La relación de los judíos con Dios es una relación pues, distante, muy distante, ¿no? De hecho, ni pronuncian su nombre, ni lo escriben su nombre, ¿no? Es pues, una adoración, una reverencia, pero es una distancia enorme, infinita, ¿no? Inalcanzable. Y tienen toda la razón, ¿eh? Porque así es. O sea, nosotros somos nada ante Dios.
pero lo impresionante es que Dios se ha bajado y nos ha elevado. San José María pone el ejemplo de pues, un águila pues, que está hecha para volar a las alturas. Nosotros es imposible que logremos volar a esa altura, ¿no? Meternos en la vida de Dios, ser hijos de Dios, pues, sería tratar a Dios como un hijo con su padre, pues es inimaginable. Sin embargo, Dios se abaja, ¿no? Y como si fuéramos unos pollitos nosotros, nos toma, nos confunde, por así decir, con una cría, esa águila confunde ese pollito con una de sus crías y la toma y la eleva, ¿no? De manera que podamos ver toda la altura y que podamos contemplar el sol, ¿no? Que es Dios, pues a esa altura. Eso es lo que ha hecho Dios con la revelación, ¿no? En el Antiguo Testamento y en la plenitud en el Nuevo Testamento. Bueno, esta es la gran noticia, ¿no? Que tenemos que conocer y que tenemos que transmitir. Dios nos ama, Dios nos ha hecho sus hijos y Dios es un Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. No es un Dios solitario, sino que es un Dios que es familia. Y pues nos ha llamado a la comunión y a la fe entre nosotros y de nosotros con Dios. No es un Dios desconocido, no es un Dios oculto, es un Dios que se ha manifestado enormemente. Y regresamos a la pregunta de origen, pues, ¿cómo? Si hay mal, si hay, la gente está alejando de Dios, de la iglesia, ya no quieren rezar, ya no quieren acercarse a Él, pues es por muchas veces por ignorancia, la mayor parte es por ignorancia, por falta de conocimiento. Pues tenemos ese gran reto de nosotros conocer la revelación, entenderla y saberla manifestar en categorías actuales. No inventarnos cosas que no son para tratar de quedar bien con la cultura actual o con los jóvenes, ¿no? Pues es el camino verdadero, es el mensaje verdadero, pero hay que saberlo transmitir adecuadamente a cada generación. Ahí está ese reto. En el Antiguo Testamento Dios se revela, en primer lugar, con sus palabras. Yo soy el Señor tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de la esclavitud, le dice a Moisés y pues, al pueblo, ¿no? En el libro del Éxodo. Otras veces es el profeta el que comunica las palabras que Dios le ha dicho. Esto dice el Señor, me acuerdo de ti, del cariño de tu juventud, dice Jeremías. Y bueno, pues hay muchos mensajes que Dios nos manda por medio de los profetas. La Sagrada Escritura, sobre todo el Antiguo Testamento, pues es la historia, sí, del pueblo elegido, ¿no? Del pueblo judío, un pueblo que es llamado, que va creciendo, que se acerca a Dios, que se aleja de Dios, que le va mal, pero siempre queda un pequeño resto que mantiene viva la fe y que la vuelve a infundir en todo el pueblo, y recomienzan y reconstruyen el templo y regresan a la tierra prometida y regresa el culto de Yahvé, y viene un florecimiento y luego pues otra vez llegan reyes indignos, ¿no? Que alejan de pues el culto a Dios y pues queda solo Elías. En fin, es una historia interesantísima. Y esa es la historia de la iglesia, ¿no? En la era cristiana. Es la historia de la iglesia, ¿no? Que ha crecido, se ha desarrollado, ha caído, ¿no? En ciertos lugares ha sido perseguida, muy perseguida, y luego ha florecido, y luego en otras deja de ser perseguida, y en otras que no ha perseguida vuelve a ser perseguida. Y a fin de cuentas hemos de encontrar también ahí nuestra propia historia, ¿no? Una historia en donde pues Dios nos ha llamado, porque siempre nos llama a todos, a todos, a todos, nos acercamos, nos alejamos, nos distanciamos, eh, más cerca o más lejos, pero eso es lo que nos va pasando, ¿no? No es una historia plana, no es una historia épica en donde pues vamos encontrándonos con nuestra libertad, con nosotros mismos y terminaremos encontrándonos plenamente con Dios. Pues es el gran reto y eso hay que buscar. También en el Génesis dice, y junto con las palabras, las obras, ¿no? Dios actúa. Dios se acordó de Raquel, la escuchó y la hizo fecunda, ¿no? Y ha actuado, ¿no? Y cuando uno está en Tierra Santa,
sí es impresionante ver la fuerza que hay en esos lugares, a pesar de que sean pues tan conflictivos, no tanto por la inseguridad, que en ciertos lugares la hay, pero en general es bastante seguro Tierra Santa, sino pues porque confluyen pues todas las religiones y todas las culturas y toda la historia, ¿no? Y es una mezcolanza pues maravillosa, impresionante, pero si uno se da cuenta, pues es que Dios ha actuado, Dios estuvo aquí, Dios hizo esto, aquí se presentó, aquí llamó, aquí dijo, aquí se reveló. En el Nuevo Testamento hay una novedad sorprendente. Los evangelios muestran que Jesús llama a Dios Padre mío, ¿no? Y nos invita en el Padre Nuestro a decir también eso. Ya no solamente Padre mío, es Padre nuestro. Entre Jesucristo y Dios, pues hay una relación única y singular. Entonces, la imagen perfecta del Padre es el mismo Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Jesús nos desvela su estrecha relación con el Espíritu Santo y con el Padre. El Espíritu Santo es Espíritu del Padre, lo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, es Espíritu del Hijo, ¿no? En la carta a los Gálatas, capítulo 4, Espíritu de Cristo, en la carta a los Romanos, lo dice San Pablo, Espíritu de Dios, en la primera carta a los Corintios, ¿no? San Pablo es un personaje sumamente importante en la Iglesia y en el desarrollo teológico de lo que es la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, lo que es pues, el mensaje que se abre a todos los hombres de todos los tiempos, a todos los seres humanos, no solamente pues, a los judíos o a los pues, de cierta zona, y también es muy interesante porque en su revelación, en lo que Dios le hizo ver, pues le hizo contemplar cosas que a los otros apóstoles, Jesucristo no conoció en vida, perdón, San Pablo no conoció en vida a Jesucristo, como sí lo hicieron los otros apóstoles. Pero a San Pablo se le aparece Jesucristo y la revelación que recibe, ¿no? Es una revelación que le hace ver, pues, grandes cosas, ¿no? Entre otras, el premio que nos tiene preparado. Un teólogo del siglo XII, Ricardo de San Víctor, eh, pensando en la Trinidad, escribió que para que pueda existir, el amor necesita de dos personas, pero para que sea perfecto requiere abrirse a un tercero. Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen la misma dignidad y la misma naturaleza. De hecho, decíamos, no estamos creados a imagen y semejanza de Dios, como dice el Génesis. La familia también está hecha a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Dios no es un ser solitario, como ya dije, ¿no? Es tres personas, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre engendra desde toda la eternidad, desde siempre, al Hijo por la vía del conocimiento. Tal es el conocimiento que el Padre tiene de sí mismo, que es otra persona. Ese conocimiento, esa imagen, es la persona del Hijo, el verbo, la palabra. ¿No? Su imagen, su palabra, ¿no? Es el verbo. Y el amor que hay entre el Padre y el Hijo es tan perfecto, pues es el amor entre el Dios mismo, es la persona del Espíritu Santo, que es el amor mismo de Dios. Bueno, la familia es eso. El papá, la mamá, que se conocen, se hacen una sola cosa, una sola carne, y del amor que hay entre ellos vienen los hijos. Eh, Dios es una comunidad de conocimiento y amor. La familia debería ser una comunidad de conocimiento y amor. Y cuando se saca de esa fórmula a Dios, de la familia, pues empiezan los problemas. Empiezan las separaciones, los distanciamientos, los problemas, y también buena parte de lo que vivimos en Occidente en la época actual, pues viene dado por la desintegración de la familia, ¿no? Y se ha perdido pues muchos valores, mucha formación, ¿no? Hay muchas heridas entre las personas, entre los hijos, muchas dudas, muchas inseguridades, muchos miedos, mucha falta de educación, mucha falta de formación, ¿no? Y eso pues no contribuye a tener una imagen adecuada de Dios,
de lo que es la paternidad, de lo que es la maternidad y de lo que es Dios. El objetivo de la revelación es ofrecer a los hombres la posibilidad de vivir en comunión con Él, para que puedan participar de sus bienes y de sus vidas. Pues es lo que quiere Dios, ¿no? Ofrecernos ese camino para llegar a participar ya desde esta vida, de su amor, de su bien, de su verdad y plenamente en la obra. La revelación, por lo tanto, se refiere a la felicidad y a la vida de cada uno, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos una misión, estamos para algo, tenemos que descubrirla, tenemos que descubrir para qué quiere Dios, nos quiere Dios aquí, para qué nos ha creado, por qué existimos. No somos seres que están pues lanzados así a la aventura, no a la suerte, ¿no? Como dice Richard Dawkins, ¿no? Simplemente pues aparecimos por unas consecuencias biológicas, cósmicas, materiales, sino que pues hay una finalidad, tenemos una finalidad, ¿no? Para los ateos pues no hay finalidad, ¿no? Pues vive esta vida y sácale el mayor provecho que puedas, porque esto se acaba. ¿Cómo llega la revelación de Dios a cada uno? Híjole, pues tradicionalmente ha sido a través de la familia, de la iglesia, de la catequesis. Ahora hay grandes retos en esto, ¿no? Y la iglesia pues está planteando cómo lograr llegar pues, a las generaciones actuales de una forma atractiva. Tampoco pensemos que todo está fatal, ¿eh? ¿No? Hay lugares en donde pues, hay un gran florecimiento de la iglesia, incluso entre los jóvenes, y bueno, pues una muestra lo tenemos en las Jornadas Mundiales de la Juventud, como es el caso reciente en Portugal, pues, donde pues, se nota una vitalidad de la iglesia y se nota que es una iglesia joven, pues maravillosa. Cristo fundó la iglesia para que continuase su misión en el mundo. Y ya hablaremos de la iglesia, ¿no? Pero podemos adelantar que la iglesia no es el Vaticano. La iglesia somos nosotros, la comunidad de los hijos de Dios, la familia de Dios, los que creemos en Dios. La iglesia no realiza solo esta tarea. Cristo en realidad es quien sigue dirigiendo la iglesia, bueno, el Espíritu Santo es el que sigue dirigiendo a la iglesia. No hay nadie que no reciba de parte de Dios la ayuda, las luces necesarias para alcanzar la comunión con Él. Solo se aclara y perfecciona cuando se llega a percibir el mensaje de la salvación y se recibe el bautismo, entonces se da pues esa plena posibilidad de entender el mensaje, la revelación que nos ha dado. Ya hablaremos también en su momento de los sacramentos y que tienen pues una importancia enorme. La fe no es mera confianza humana en Dios, es una confianza que requiere también de su ayuda, es una gracia, es un don, es una dádiva, es una luz interior que ha sembrado nuestro corazón, por eso es importantísimo bautizar a los niños, porque pues reciben ahí esa luz de Dios, que toca nuestro corazón y empieza a actuar. Bueno, el tema de la fe, ya también lo tocaremos y lo iremos tocando con más profundidad, pero la fe no es una creencia para lo que no entendemos. La fe es un camino de conocimiento, como vimos en la sesión introductoria. Hay un camino para conocer la realidad, que es la inteligencia, ¿no? Lo evidente, pues lo captamos por los sentidos, la inteligencia, pero pues está el método científico, está la experimentación, está pues, la reflexión, hay muchos métodos lógico-filosóficos, ¿no? Para pues, encontrar la realidad. Pero no es el único camino, otro camino es por la voluntad. La voluntad es, creo algo o sé algo porque le creo a alguien que es digno de confianza.
¿no? Le creo a mi profesor de geografía, le creo a mi profesor de matemáticas, le creo al experto en marketing que me va a decir cuál es el camino para, pues, lograr tener más clientes o generar más prospectos, ¿no? Confío, sé que es confiable, ya investigué, ya averigüé, ¿no? Y pues sí, a ver, le creo. Esa es la fe humana, ¿no? ¿Cómo sé que mi papá es mi papá? Porque le creo a mi mamá, que es digna de confianza. Oye, ¿ese señor es tu papá? Ah, pues perfecto, ¿no? Y además me parezco a él y además pues, hay otros elementos que me hacen saber. También puedo acudir a la ciencia, ¿no? Me puedo hacer una prueba de ADN para saber si ese señor efectivamente es mi papá, ¿no? Y adelante. Para la gran mayoría de las personas que tenemos mamá, pues no hace falta hacernos pruebas de ADN, porque te pregunto a mi mamá y ya, basta, ¿no? Su palabra para saber que ese señor es mi papá, ¿no? Y punto. Bueno, con Dios es lo mismo, ¿no? Creo algo porque le creo a Dios, con la gran ventaja que Dios es el más digno de confianza y además no nos va a engañar y no se va a equivocar. ¿No? Si nos ha dicho algo, si ya nos ha hablado, si ya nos ha revelado, oye, como que habría que creerle, ¿no? Sería un poquito ilógico no creerle. Si le creo al experto de marketing o de finanzas, ¿no? Si estoy confiando en mi profesor de matemáticas que me dijo que base sobre altura, por altura sobre 2 es la fórmula para sacar el área, y si creo eso, si le creo a National Geographic que existe el Everest, o no sé qué otro lugar que nunca he estado, oye, como que sería un poquito a veces raro cuestionarnos, no creo en Dios, no creo en la Biblia, no creo en su palabra. Ay, espérame, a ver, no, a ver, al menos ábrete un poquito para decir, oye, Dios, el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, ¿no? Que ya vimos la sesión pasada que, oye, hay argumentos convergentes y convincentes que al menos nos hacen pensar, oye, sí, hay algo más. Bueno, pues eso es la fe y iremos profundizando más en ello. El Concilio Vaticano II resume esta idea cuando afirma que para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda, junto con el auxilio interior del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. Pues hay que pedir la fe para nosotros, para otras personas, ¿no? Y pues con un poquito de buena voluntad, si nos ponemos a leer, a estudiar, la encontraremos. Por su dimensión humana, la fe es un acto libre. No es evidente, tumbativo, que Dios se manifieste, perdón, absolutamente, pues entonces no habría fe, ya es evidencia. Es un acto libre para aceptar a Jesús como Señor de su vida o rechazarlo. Cuando se rechaza, pues nos ponemos en peligro de perder la felicidad terrena y la eterna. Cuando lo aceptamos, pues a pesar de que haya dificultades, la fe, la creencia en Dios no es un remedio contra las dificultades. Al revés, es más bien una inyección, vamos a llamarla así, ¿no? Que nos permite fortalecernos para afrontar nuestra realidad. La buena para darle gracias a Dios y usarla para el bien de los demás, y la aparentemente mala para también usarla en beneficio de nosotros y de los demás. La fe es además un acto de confianza. Confío y avanzo. Es una virtud y es un don activo. No es una creencia teórica, sino es algo vivo. Creo en el Dios vivo, que me sigue hablando, que se sigue interesando por mí, se interesa por mí. Y por eso la confianza es con fe y esperanza. La esperanza no me lleva a saber que si avanzo por el camino que me ha marcado Dios, o que me ha marcado el experto en la fe humana, ¿no? Llegaré a la meta. Implica aceptar, la fe implica aceptar ser guiados por Dios. Para los racionalistas, los del siglo XIX y los actuales,
las personas que son demasiado racionalistas, que quieren demostración científica de todo y quieren entender todo de una forma netamente racional, puede a veces costar la fe. Porque, nuevamente, la teología, la revelación, no es algo racional, no es una elaboración racional, ¿no? Está más allá, no es ilógica, está más allá. Pero esto implica dejarme guiar por Dios. Y eso implica entrega. Eso implica darnos con alegría al proyecto que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Bueno, la bibliografía que tenemos para este tema, el Catecismo de la Iglesia Católica, estos números 5073, la encíclica Lumen Fide del Papa Francisco, y estas alocuciones, estas catequesis del Papa Benedicto, el año de la fe, que es la fe, y el año de la fe, las etapas de la revelación. Y lecturas recomendadas hay Izquierdo Urbina, no me acuerdo cómo se llama, en la voz Revelación del Diccionario de Teología, y nuevamente del que ya habíamos mencionado, el librito de Jutta Burggraf, Teología Fundamental, Manual de Iniciación, capítulos 3 y 7, también nos ayuda a profundizar en lo que es la revelación. Y de tarea, se los voy a compartir en el chat, pues este video es un video que está en YouTube, de una serie que aparece en la página del Opus Dei que se llama Renacidos, y es la historia de un psicólogo que pues se vuelve ateo, ¿no? Pues, de alguna forma ateo, al menos agnóstico, deja de creer en Dios, se aleja de la fe, ¿no? Reta a Dios, y cuál es su proceso, pues, de reencuentro con la fe. Es muy interesante y puede ser un buen balance para entender cómo Dios se manifiesta actualmente, y también, pues, complemento con el debate con Richard Dawkins, que es un debate, dejen ustedes con el cardenal, pues es con nosotros. O sea, lo que interpela a Richard Dawkins, pues es a nosotros, ¿no? Oye, a ver, si de verdad crees en Dios, y esto, y esto otro, y esto otro, ¿qué onda, no? Muy bien, dejo aquí de grabar.